La historia inicia con el sarcasmo del emperador, diciendo que no sabía que los paladines tienen como pasatiempo pasear por el jardín. Uno de los capitanes le comenta que es imposible evitarlo, ya que el palacio imperial es hermoso. Y mientras tenían esta plática, Eden evitaba todo tipo de contacto visual. Eso es perfecto. Por favor, sigue fingiendo que no sabes nada. La chica le comenta al emperador que ya es momento de retirarse. Sorpresivamente, él la toma por la cintura y le dice que no se comporte fríamente, y después le comenta a los invitados que siguen disfrutando. Estos le agradecen. El emperador continúa acariciando enfrente de todos a Angélica, ante la sorpresa de Eden, porque este emperador no se parece en nada al del libro original, ante la vergüenza y angustia de la pobre Angélica. Y sin que nadie se lo espere, la comienza a besar sin ningún tipo de pena enfrente de todos. Él claramente está marcando su territorio. Ella, avergonzada, le pide a su majestad que por favor, ellos no tienen por qué ver eso. De inmediato él comenta que la emperatriz y él desean estar a solas, así que se retiran. Eden lo sigue con la mirada. Angélica comienza a sospechar que el emperador intuye que ella conoce al soldado, y eso la aterra mucho. Y más tarde le entrega a Sisel una carta para el soldado. En esta ella le advierte que posiblemente Raniero ya está al tanto de que ellos se conocen. Él le responde que a eso a él no le interesa. Ya, So-hyun, eres un idiota. Sisel se encuentra preocupada por la emperatriz, ya que desde que es la soberana de ese país, ha cambiado mucho su actitud. Angélica piensa que ella está teniendo pensamientos impuros entre ella y el soldado. La chica empieza a llorar, disculpándose. La protagonista se disculpa con ella porque no quería causarle problemas, y le confiesa que su verdadero interés es la Santa de Tunia, y que es la razón por la que ella ha estado estudiando mucho sobre los templos. La doncella recuerda que ella había estado estudiando mucho antes de que llegaran los enviados del templo. Bueno, eso es mitad verdad y mitad mentira. Aún así, la chica le cuestiona el por qué él. Ella busca una respuesta rápida y le dice que lo escogió a él porque él parece no tener amigos. Esto al parecer es más que suficiente para Sisel. Angélica le dice que no tiene planeado traicionar a su marido, y toda esta conversación es escuchada por el emperador. Ambas chicas empiezan a hablar de lo bien que se llevan. Sisel recuerda cómo lloró el día que tenía que marcharse de su reino. Ahora está feliz de que su majestad la trate bien. Soy amable, solo contigo. Las chicas siguen hablando de muchas cosas. De repente Angélica dice que espera no morir en la casa de invierno. ¿La casa de invierno? Vaya, lo había olvidado por completo. Por otro lado, ¿por qué Angélica está interesada en la Santa de Tunia? Creo que es algo que tendré que investigar en la expedición. Ya por la noche, Raniero se acuesta sobre las piernas de Angélica y empieza a acariciar su cabello. Él está de buen humor. Ella intuye que él quiere ser acariciado por ella. Él empieza a conversar y le pide que le diga cuáles son las cosas que la hacen sentir bien. Angélica se extraña mucho por el comportamiento del emperador, porque ella sabe que él no tiene interés en nada, solo en sí mismo. Él la incita a responder su pregunta y que puede pedir cualquier cosa. Yo quisiera pedirle irme del reino o que él ya no regrese al palacio de la emperatriz. Estos eran los pensamientos de Angélica, pero de repente le dice que quiere ir con él a la expedición para someter a las bestias demoníacas, porque nada la haría más feliz que seguirlo. Bien, si quieres seguirme, está bien. Para Angélica, eso fue inesperado. Ella nota en el rostro del emperador que es inexpresivo y comienza a acariciarlo. Ella le pregunta si le gusta y él responde que sí. Ella se lamenta ser tan débil por un rostro tan bello. Él comienza a abrazarla. Angélica piensa que no debe dejarse engañar por él, ya que él puede cambiar en cualquier instante y ser el Raniero de siempre, pero aún así se deja llevar por él. Pero esa amabilidad es únicamente con ella, ya que atormenta a todos los demás, y ella se preguntaba ¿por qué ella?
y si podrá escapar de él antes de que pierda el interés. Por otro lado, el emperador se pregunta por qué Angélica no le da una respuesta honesta, y esa es la razón por la que él aceptó que ella lo acompañara a la expedición, porque desde que escuchó la conversación entre ella y su criada, creó un deseo en él. Su deseo es que ella lo ame. Y el tiempo comienza a transcurrir. El otoño ha llegado, y Angélica se encuentra en la biblioteca tratando de encontrar historias que hablen de personas que vienen de otros mundos. Hasta el momento, Eden y yo somos los únicos. Solo queda buscar en la gran biblioteca del santuario abandonado, del que habló Eden. De repente aparece el emperador y se sorprende de ver que ella esté leyendo otro tipo de libros, y él comienza a hablar de la santa que no aparece en el templo. Angélica se pone nerviosa y le pregunta por qué de repente le interesa. ¿Acaso quieres ver a la santa? Raniero pensaba que sería interesante para ella hablar de un tema de interés. ¿Y qué pasa si te digo que sí? ¡No! ¿Acaso intentas disuadirme? No, no es eso. ¿Acaso estás monopolizándome? No quise decir eso. Hazlo. Angélica se encuentra extrañada por su respuesta. Él incita a que le pida más. Ella le pide que al menos durante el sometimiento no haga caso del templo. Está bien. Esta es una petición que solo yo puedo conceder. 10 días después, la expedición para la subyugación de las bestias demoníacas partió a su destino. Raniero iba en su caballo y Angélica en el carruaje para su comodidad. Pero después de 3 días, Angélica estaba totalmente agotada. Ella estaba sorprendida de la gran fortaleza física que tienen los actilianos, porque ella estaba cansada, incluso si iba montada en un carruaje. De repente, el emperador entra al carruaje y le pide a Angélica que salga. Este le pregunta si le gustan las cosas bonitas. Ella responde que sí. Entonces la llevará a un lugar apartado donde hay un campo de flores hermosas. Y cuando llegaron, Angélica estaba maravillada de lo que veían sus ojos, y empezó a recorrer todo el hermoso lugar. Ella se tira a los brazos del emperador y comienzan a besarse. Él la avienta al campo de flores. No lo comprendo. No es propio de esta persona ser amable. Él le pide que le diga más cosas que le gusten. Él comienza a desbotonar su vestido. Tal vez soy demasiado débil con él. Después de un rato, se alistan para regresar. Este hombre me ha hecho perder la cabeza innumerables veces. He pasado por el umbral de la muerte. ¿Cómo puede decir cosas tan dulces? De repente le dice que si tiene alguna pregunta. Ella quiere saber algo. ¿Soy especial para ti? Eres la excepción. Me encanta verte cuando te avergüenzas, cuando lloras, cuando tienes miedo. Recuerdo cada detalle de ese momento, pero no te he visto sonreír. El campo pareció gustarte, pero no estabas sonriendo. ¿Me trajo aquí para verme sonreír? Esa fue la primera vez que Angélica se sintió eufórica y le pregunta cómo supo de ese lugar, ya que no había visto ese tipo de flor. Él le dice que son flores que absorben la luz solar durante el día y emiten luz durante la noche. Ella le pregunta si la llevó a ver esas flores porque tienen alguna función especial. Él le responde que no. Entonces pregunta si acaso lo hizo porque creyó que a ella le gustaría. Él le dice que ya tienen que volver. Ella lo toma por el brazo y le insiste que le diga. Y él responde que así es. Ya en el templo le dan la bienvenida a la delegación de Actilus. Raniero, en un tono grosero, le dice que se evite los saludos y pregunta si ya están listos los aposentos de su esposa. Ante la mirada de furia de los soldados y sacerdotes del templo. Después, ambos estaban dando un paseo por los alrededores del pueblo. Angélica se da cuenta que los soldados de Actilus son objeto de miedo. Una vez instalados en el templo, Raniero le dice que tiene una reunión y le pregunta que si quiere ir con él. Ella prefiere esperar y aprovecha para recorrer los alrededores del templo. Ella está nerviosa de que se encuentre el emperador y la santa y piensa en escapar si eso llega a pasar. Ella no se da cuenta que alguien se acerca y la toma por el brazo. Eden se disculpa por haberla asustado
Inmediatamente Angélica le pregunta dónde se encuentra Serafina en este momento, y también le pregunta por la subyugación de los demonios. El chico responde que por ahora no se preocupe, que Serafina se encuentra lejos y que pasará mucho tiempo para que regrese. Y para la subyugación ya tiene un plan, ya que tiene que evitar cualquier problema. Después le pregunta si encontró algo en la biblioteca del palacio. Ella le dice que no. Él le pregunta si acompañará al emperador. Ella le dice que probablemente, que depende de lo que quiera su majestad. Ella le secretea que piensa que posiblemente él pudiera tener un interés romántico en ella. Él le dice que lo notó cuando estaban en el jardín, ya que parecía que él quería presumir a su esposa. Angélica le dice que está preocupada, que esta versión cambia mucho con el original. Él le pregunta qué pasaría si se encontraran el emperador con la santa y él no se sintiera atraído por ella. ¿Vas a quedarte aquí? Ella no puede responder, lo que le hace pensar a él en una respuesta afirmativa. Ella ofendida le preguntó que por qué piensa que se quedaría. Él le dice que no le está criticando, que incluso para ella sería mejor quedarse ahí que en cualquier otro lugar. Después, ella comentó, aún si decide quedarse, piensa ayudarlo a regresar. En la cena, ella sigue pensando cuál será el actuar del emperador al conocer a Serafina, pues no puede garantizar que no se aburra de ella. Y en su recámara se cuestiona si realmente se quiere quedar ahí. Y recordando su vida anterior, ella era tan pobre que su único pasatiempo era leer novelas de las cuales costaban miles de wones, y lo hacía porque no tenía amigos. Pero Angélica es una princesa bien educada y parte de la realeza. Aún así, no hay certeza de que Raniero permanezca enamorado. Pienso que sería mejor marcharme. De repente, alguien toca la puerta. Era el emperador y traía consigo la comida favorita de ella. Él comienza a alimentarla. Ella piensa que no es capaz de tomar su corazón por completo. Él se queja de lo pequeña que es la cama de su esposa, pues solamente cabe una persona, y comenzó a coquetear con ella. Él quiere llevar el juego de la seducción más allá, pero ella se niega, y sin pensarlo lo empuja ante la sorpresa de ambos. Ella entra en pánico. ¡Diablos! ¿Qué hice? Estoy segura que en toda su vida él nunca ha sido rechazado. Ella empieza a disculparse con él y le dice que cometió un error. Él comenta que no está enfadado y la abraza. Él comprende que ella se encuentra cansada por el viaje y le dice que se duerma. En sus sueños, una misteriosa mujer le entrega una charola y al destaparla cae una cabeza decapitada. Era Eden. El emperador se burla a carcajadas. Después descubre que esa misteriosa mujer es Serafina. Ella ya se encuentra cayendo y a lo lejos se escucha que alguien la llama. Y ese es el momento que despierta con los gritos del emperador que trataba de despertarla. Al día siguiente, nota unas marcas sobre su cuello, y estas se hicieron por los intentos de Raniero al despertarla. Pero intentó olvidarlo, porque ese día finalmente irían al santuario. Al día siguiente, el sacerdote le pregunta si descansó. Angélica miente y le dice que sí. Ella le pregunta al sacerdote a dónde se dirige. Él le dice que irá al antiguo templo. Después le comentó que fue idea de uno de sus caballeros sagrados leales. Angélica se lamenta de la fe del santo, pues fue engañado. En eso, el emperador la llama y le pregunta si es capaz de ir. Ella sabe que se lo pregunta porque no descansó anoche, pero ella ha estado pensando en el templo por mucho tiempo y pregunta cuánto tiempo durará la expedición, y le dicen que 2 semanas, porque la llegada al templo solamente les tomará un día, pero el tiempo que tomará la subyugación de los demonios será por 2 semanas. Angélica entiende que el templo está usando a Raniero para llevar a cabo sus investigaciones tranquilamente. Piensa que así podrá contactar a Eden más seguido, ya que él tiene que regresar con el sacerdote al templo. Así podrá planificar mejor su escape. Y de repente le dice al emperador que se quedará, ya que no quiere ser una molestia para él. ¿Crees que no podré hacer mi trabajo solo porque estás a mi lado? Ella le dice que lo sabe, pero no quiere retrasarlos más tiempo, y le pide
que termine rápido su trabajo, así podrán regresar juntos al imperio. Él le dice que regresará lo más pronto posible. Ya después, ella le pide al sacerdote que la lleve con él al templo y le promete que no tocará nada. Ya todos van rumbo a la subyugación. Los caballeros del templo están sorprendidos por las impresionantes habilidades que tienen los guerreros de Actilia, y más aún, la presencia imponente del emperador. Yo quiero saber cómo le hizo Angélica para domar al emperador. Es como si estuviera viendo a una persona diferente al libro. Él estaba pensando que tal vez el libro había exagerado su participación, pero en eso lo ve pelear contra uno de los monstruos, acabando él solo con todos ellos. Él es un monstruo, tal como lo describe el libro. En eso el emperador da la orden para que sus soldados sigan con la exterminación. Eden intuye que entre más lejos esté de Angélica, más parecido el libro es. Horas más tarde, llegan al templo y están inspeccionando cómo está de lleno de huevos de demonio. Los soldados sagrados están indignados de cómo se atrevieron los demonios a profanar el templo. El emperador les pregunta si alguna vez han visto con sus propios ojos cómo salen los demonios del huevo. Ellos le dicen que no. Entonces, hoy podrán verlo. Lo siguiente que vemos es el caos. El emperador daba órdenes para acabar con los demonios recién nacidos y que capturen a las madres, pero sobre todo, ordena que no toquen los huevos. Tengo ganas de vomitar. Ese hombre, de verdad, es un monstruo. Un caballero del templo le pregunta que por qué no solo acaban con los huevos, y sin dudarlo, le responde que no sería divertido. Uno de sus soldados se acerca gritando que ya están eclosionando los huevos. Le preguntó qué ha pasado con los recién nacidos, y muy sorprendido el soldado le dice que nada, que las crías no atacan, es como si los vieran como sus madres. El emperador sonríe con un tono burlón. Esto es tan divertido. Y ordena que vigilen todos los huevos hasta que eclosionen. El soldado le dice que si siguen naciendo, los seguirán viendo como las madres. Otro detalle es que ellos nacen con mucha hambre, y el soldado pregunta, ¿y la comida? Después, comienzan a murmurar entre ellos. Ya después, vemos a Eden haciendo guardia, donde están los huevos que aún faltan por eclosionar. Pero en lo que él realmente está interesado es en ir a la biblioteca. Él ve una pequeña puerta abierta y que tenía algo escrito en ella. Cuando la sangre de Actilia esté lista, abre la puerta con espada de Tunia. Eden cree entender el mensaje. La sangre de Actilia se refiere al emperador, pero no entiendo la conexión con la espada de Tunia. De repente, un soldado del emperador le reclama que por qué no está con los huevos, ya que están a punto de abrirse, y le pregunta por qué estaba viendo una pared. En otro lugar, vemos a Angélica con sus doncellas curando las heridas de los soldados. Ya que todos los heridos regresan a la enfermería, se da cuenta que los únicos que están regresando son los soldados del santuario. Los soldados le explican a las chicas que las bestias demoníacas pusieron sus huevos en el santuario, y el emperador robó esos huevos, imprimió las crías como si fueran los soldados las madres, y las verdaderas madres fueron devoradas por las crías. Silvia deja caer la charola con los medicamentos, y Angélica le pide que salga con ella. Silvia le pregunta que por qué se preocupa mucho por ella, ya que ella es la hija de una traidora. ¿Acaso quieres que te odie? La protagonista le pregunta que si acaso ella no piensa que es la culpable de la muerte del marqués. Ella le dice que no, que antes de odiar a su majestad, se tiene que odiar a sí misma, porque ¿cómo puede culpar a su majestad por la muerte de su madre y su hermano, cuando ella misma, con sus propias manos, golpeó a su madre? Y que al escuchar la historia de las bestias demoníacas, se recordó a sí misma. Que Silvia se muestra así significa que ella confía en mí, ¿verdad? Silvia continúa diciendo que para el emperador debió haber sido divertido, y que le alegra que al menos él se preocupe mucho por ella. ¿De verdad lo piensas? Silvia le dice que estudió por mucho tiempo todo sobre él cuando era candidata, y que en todo ese tiempo, ni una sola vez,
y en eso Angélica la detiene antes de que termine y le pide que por favor ya no piense en eso. Silvia, sigue odiando al emperador. Después la vemos junto al sacerdote visitando el templo. Angélica nota que aún lo siguen limpiando y le pregunta al sacerdote que por qué el santuario terminó mal, que hubiera sido mejor arreglarlo antes. Él le dice que lo que se hace ahora es por la revelación. ¿La revelación? Nuestro Señor Misericordioso siempre nos habla a través de la Santa. Después es guiada a la gran biblioteca, pero el sacerdote le informa que algunos libros por su complejidad han sido enviados a otro lugar. ¿Que los libros importantes y prohibidos han sido movidos? Y desde ese día ha visitado la biblioteca todos los días. Ella se seguía lamentando que no se encontraran algunos libros. De repente y de la nada, hay un libro a un costado de ella. El título de ese libro es Las flores que florecen en el abismo. Y ahí estaba el libro que tanto estaba buscando. Y ya se encontraba leyéndolo, pero se asusta con el contenido, aunque ya sabía que eso pasaría. Igual que la emperatriz y Eden, Raniero muere como consecuencia de la venganza de Serafina. Ella se preguntaba por qué Raniero era amable con ella. Es un bastardo. Y justo en ese momento aparece el emperador y le pregunta ¿por qué estás tan sorprendida? Y continuó diciendo que fue al templo a buscarla, pero no estaba ahí. Llegaste antes de tiempo. El sacerdote dijo que serían 2 semanas. Eso es correcto, pero ella le pidió que llegara pronto. Y después le pregunta qué estaba leyendo. Ella le dice que es un simple libro. Y le responde que a quién le estaba llamando bastardo. Y le arrebata el libro. Ella estaba muy nerviosa, pues no sabía cómo explicarle el contenido del libro. Él le pregunta que por qué miraba tan fijamente una página en blanco. ¿En blanco? Angélica se encontraba desconcertada. El emperador dice que la emperatriz debe de estar muy aburrida para estar viendo páginas en blanco. Él le devuelve el libro y ella le dice que no había mucho que hacer. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Raniero no puede ver el contenido del libro? Ambos ya se encuentran saliendo de la biblioteca cuando éste le pregunta si recuerda lo que le dijo hace 10 días. Hace 10 días, él se iba a la subyugación. Y recuerda el momento en que le dijo que se apurara en volver para irse juntos al imperio. ¡Diablos! Lo había olvidado por completo. Ella lo toma de su mano y le dice que es momento de ir a casa. Ambos estaban compartiendo tiempo juntos. Ella le preguntó si de verdad usó a las crías de demonio para anunciar su victoria. Le explica que las crías recién nacidas reconocen el olor de su madre, así que usó a sus caballeros para que se imprimieran con los demonios bebés. Las verdaderas madres fueron usadas como comida, y después llevó a las crías a la base del norte. Y cuando estábamos en peligro, los enviaba primero a la fortaleza demoníaca. A esos cachorros les gustó el sabor de su propia especie, decía el emperador. Ella está segura de que le gusta a Raniero, y eso dificulta su huida. Debo de asegurarme de estar cerca de él hasta la expedición invernal. Debo de amarlo con todo mi corazón. Al día siguiente, ella es informada de que regresarán ese mismo día al imperio. Ella está preocupada porque aún no le ha dicho nada a Eden sobre el libro, y menos cuando el emperador no se le despega ningún momento. Angélica le pide a Sisel que le entregue el libro y una carta al caballero, pero todos estos movimientos son vistos por el emperador. En otra escena vemos cómo Sisel le entrega el libro y la carta al caballero Eden, y la carta trae una serie de indicaciones de cómo escapar en diciembre, y que Sisel será el medio de comunicación entre ellos dos. La chica se da cuenta que la emperatriz intenta huir con el caballero, y este se da cuenta que tampoco puede ver nada en el libro. De repente Sisel le pregunta cuál es la relación que tiene con la emperatriz y por qué van a huir juntos. Hábilmente él la engaña, diciendo que hay una profecía donde él y la emperatriz morían a manos del emperador. Sisel ahora comprende por qué su señora
la envía mucho con él y le pide que le diga a la emperatriz que él también irá a Tilus. El emperador se encontraba despidiéndose del sacerdote cuando nota que Sisel regresa con la emperatriz. La chica está triste, le dice que ya escuchó sobre las profecías. Angélica comprende que esa fue una mentira del soldado para que ella entendiera. Después le informa que el caballero tampoco pudo ver nada en el libro y que él le comentó que investigará sobre la puerta llamativa en la biblioteca, pero Angélica no recuerda haber visto ninguna puerta. Angélica se encuentra sorprendida porque ambos pudieron ver cosas que el otro no pudo. De repente, escucha la voz del emperador que informa que ya es hora de irse. Días después en el Imperio, Angélica comenzó a tener pesadillas muy frecuentemente, siendo despertada por el emperador, y siempre fingía no recordar nada, aunque él sabía que le estaba mintiendo. Este la consuela y le pide que siga durmiendo. Después vemos que Sisel y un grupo de doncellas se despiden de la emperatriz. Raniero le pregunta que por qué le concedió a su única sirvienta que trajo de otro país a que se marche por las noches. ¿Acaso no es la persona en la que más confías? Angélica le dio un lugar para que se quedara por separado. Él piensa que es buena idea para dar una buena impresión. Ella quedará como una emperatriz misericordiosa. Angélica pensaba en la verdadera razón por la que Sisel se independizó. Esos pensamientos fueron interrumpidos por el emperador, que le preguntaba por qué no se veía feliz, que si acaso se sentía sola. Ella le dice que gracias a él no se siente sola, ya que la acompaña todas las noches cuando tiene pesadillas. Últimamente, cuando estoy con Raniero, actúo de manera adorable con él. Ella aprovecha ese momento para pedirle permiso de ir a conocer la nueva casa de su doncella. Él acepta, solo le pide que regrese antes de que oscurezca. Después vemos a Sisel llegando a esa propiedad y es recibida por Eden, quien ahora es un mayordomo. A pesar de todo este tiempo, ella no confía en él, pues con mucha facilidad él cambia su identidad. La emperatriz tiene como sirviente a un caballero sagrado exiliado. ¿Quién se atrevería a imaginar lo que estamos planeando? Continuará. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Pronto actualizaré. Nos vemos hasta la próxima. Chaito.